Bienvenidos de nuevo a mi canal, Tarot con Yu. Yo soy Yu y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo hacerle buenas preguntas al tarot. Una de las principales cosas para que el tarot funcione, para que nos dé las respuestas a lo que nosotros buscamos, es saber cómo preguntar, saber qué preguntar, qué es lo que queremos saber al hacer la lectura, la tirada. Entonces les voy a dar unos tips que yo creo les van a ayudar a poder hacer buenas preguntas. Lo primero es ser lo más específico posible a la hora de preguntar. O sea, saber qué es lo que yo quiero obtener como respuesta. No preguntar sobre el trabajo. ¿Qué quiero saber sobre el trabajo? Esto sirve tanto para ustedes como si leen las cartas a alguien más. En ese caso yo siempre pregunto, ¿qué es lo que querés saber sobre tu trabajo? ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué querés hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que querés saber? Ser lo más específico posible. El siguiente es centrarnos en nosotros y en qué podemos hacer nosotros. Lamentablemente no tenemos el control de todos los aspectos de nuestra vida porque impactan cosas de fuera que nosotros no tenemos control y también impactan otras personas en el caso de que la pregunta sea sobre o una relación o sobre algo, una situación que involucra a alguien más. Así que el consejo es centrarse en ustedes, en qué pueden hacer ustedes. Incluso eso es algo que pueden preguntar al tarot. Le pueden preguntar qué es lo que yo puedo hacer en este caso, en esta situación, y centrarnos en eso, no en cosas que no tenemos control. Podemos preguntar por los demás, podemos preguntar en el sentido de qué siente tal persona en la que estoy interesada, pero tengan en cuenta que eso no influye en lo que la otra persona haga, no influye en cómo actúe la otra persona. Porque tanto como nosotros podemos decidir actuar de otra manera, esa persona también. Significa que estamos, en ese sentido, si lo preguntamos de esa manera, estamos viendo el tarot como algo predictivo completamente y estamos pensando que el futuro está escrito en piedra y que nosotros no podemos incidir en ello. Son distintas maneras de pensar y distintas corrientes de leer las cartas. En mi caso personal yo creo que nosotros sí podemos cambiar el futuro, podemos cambiar, pero con nuestra manera de actuar. Por eso, aunque podemos preguntar sobre qué siente la otra persona, en qué situación se encuentra, lo conveniente es centrarnos en nosotros y en qué podemos hacer nosotros. Pedir consejos, que todo lo que nosotros preguntemos sea para poder tomar una decisión después, que no sea solo por el hecho de saber por saber, porque ahí nosotros estamos recibiendo una respuesta pasiva, que es el próximo punto, que es buscar respuestas activas y no pasivas. ¿A qué me refiero con esto? No te quedes esperando a que la situación se dé por sí sola. Si yo pregunto, ¿voy a conseguir trabajo? Y las cartas me dicen que sí. Entonces me voy a quedar sentada esperando que el trabajo aparezca solo. No, esa no es una buena manera. No solo que no es una buena manera de preguntarle a las cartas, sino que yo no obtengo nada a cambio. Porque si me hubieran dicho que no, entonces ¿qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? La mejor manera de preguntar en ese caso es, ¿voy a conseguir trabajo si sigo de la manera en la que estoy yendo? ¿Cómo puedo hacer para conseguir este trabajo? ¿En qué me puedo abrir? ¿Qué conocimientos puedo adquirir? Todos algo que a ustedes les dé una herramienta, a ustedes les dé algo para hacer y no solamente esperar a que las cosas sucedan, las cosas se den. Lo mismo si la pregunta es, ¿me voy a casar? En ese caso, yo te preguntaría primero, antes de responderte, ¿estás en pareja? ¿Lo están pensando? ¿Lo están planeando? Si ni siquiera tenés pareja, entonces tendríamos que volver hacia atrás. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo estar abierta a conocer personas? ¿Qué persona, tal vez si estuvieras con alguien en vista, qué me puede dar esta persona? ¿Qué me puede aportar esta persona a mi vida? Y ahí yo elijo si es y analizo si es lo que yo busco o no. Ese tipo de preguntas nos dan sacamos mucho más jugo a la lectura que solamente si me voy a casar o solamente si voy a conseguir el trabajo algún día. El próximo punto es centrarnos en el presente. ¿A qué voy con esto? El pasado ya pasó. Los errores que hayamos cometido, lo que hayamos hecho, ya pasó, ya está. No se puede cambiar.
El futuro. Esto es algo que leí una vez. El tarot, me gustaba cómo estaba expresado. El tarot lee las energías de la situación, las energías que nos rodean, las energías de nuestra vida, para darnos un camino posible, un resultado posible, si las cosas siguen de la misma manera. Por eso es que nosotros podemos cambiar y podemos elegir cómo cambiarlo. Por eso, en mi opinión, no sirve exclusivamente preguntar sobre el futuro, como decíamos antes, preguntar exclusivamente si voy a conseguir ese trabajo, porque todo depende de las cosas de hoy en día, de cómo yo actúe ahora en el presente, de las opciones que tengo disponibles y tal vez de las opciones que aparezcan más adelante. No las tenía en cuenta y cuando aparecen puedo volver a preguntar por esas opciones que antes no tenía en cuenta. Por eso lo mejor es hacer preguntas, obtener información en las que nosotros podamos trabajar ahora, hoy en día, en el presente. El siguiente punto es que las cartas no reemplazan buscar ayuda. Las cartas no reemplazan que vayamos al médico, no reemplazan que busquemos ayuda legal o que busquemos la ayuda terapéutica de un psicólogo que sabe lo que hace, si lo necesitamos. Aunque tener una lectura de cartas puede ser muy terapéutico, nos puede ayudar mucho a conocernos a nosotros mismos y a darnos cuenta del camino que queremos seguir, no reemplaza que vayamos a buscar ayuda profesional de necesitarla. Por eso mucha gente no responde preguntas sobre salud, porque no reemplaza que vayamos al médico y nos hagamos los estudios y sigamos el tratamiento de necesitarlo. En esos casos yo suelo recomendar que preguntemos si está bien el tratamiento que estamos haciendo, si es necesario buscar la ayuda si es necesario buscar la opinión de otro profesional, cómo podemos ayudar a la persona enferma si no fuéramos nosotros, pero no hacer preguntas, estoy embarazada, me voy a morir, no hacer ese tipo de preguntas, sino buscar cómo podemos trabajar, cómo podemos ayudar nosotros si fuera otra persona y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos si fuéramos nosotros. Otra cosa es que es preferible no hacer o evitar las preguntas de sí o no. Como dijimos antes, me voy a casar, voy a conseguir ese trabajo, voy a rendir bien. Tratar de evitar esas preguntas por dos cosas. Primero porque, volviendo a lo que dijimos antes, nos está dando una respuesta pasiva, nos está dando algo que nosotros pensamos que va a suceder sí o sí y en el que no tenemos incidencia. Y por otro lado, por cómo funcionan las cartas, cómo funciona el tarot, es muy difícil que nos den una respuesta completamente sí o completamente no, que es posible si vemos que las cartas la mayoría son positivas, es un sí, pero no nos quedemos solamente en el sí, veamos por qué es un sí. Porque depende de las cartas que salgan, porque vas a trabajar duro, porque estás trabajando duro y vas a ver las recompensas. Veamos más a fondo y no solamente un sí o un no. En ese caso, si mi pregunta es, por ejemplo, ¿voy a conseguir trabajo? Vuelvo a lo que dije antes. La pregunta que haría es, ¿voy a conseguir trabajo si sigo actuando de la misma manera? ¿Está funcionando lo que estoy haciendo? ¿Estoy trabajando lo suficientemente duro para conseguir ese trabajo? Ese tipo de preguntas son mejores y si se pueden reformular para ser más específicas y evitar el sí o el no, mejor. Y otro punto que ya lo dije un poco antes, pero que hay que tener en cuenta es que todo cambia, como les dije. Tanto la vida, las oportunidades, lo que nos sucede, como las otras personas también cambian. Hay distintas maneras de pensar a la hora de leer las cartas. Hay gente que las lee solamente adivinatorias. A mí me gusta hacer un poco más de trabajo personal, de trabajo de introspección, de trabajo interno, para saber si estoy yendo por el buen camino, para saber si estoy haciendo las cosas como corresponden, para pedir consejos de cómo actuar, para pedir consejos de qué opción elegir entre dos o más opciones, pero teniendo en cuenta que yo soy la que tengo la palabra final. Si pedí un consejo a las cartas y no me convence el consejo, pues yo soy la que puede elegir qué hacer y puedo elegir no seguir el consejo. Eso es algo que me gustaría que tuvieran en cuenta, porque yo creo que así podemos recibir respuestas mucho más profundas, que nos dan cosas en las que podemos trabajar en nuestra vida
y no solo quedarnos sentados a esperar que se den. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les voy a dejar acá en el costado los puntos de los que hablamos recién. Si ustedes tienen más o tienen opiniones o otros tips, déjenlo en los comentarios que me gustaría leerlos. Espero que les haya ayudado, les haya servido. Nos vemos en la próxima.